Eh, bueno, bienvenidas, bienvenidos todos a la presentación de este proyecto, de los resultados de este proyecto, cómo se estaba realizando durante todo el año en la RIO, sobre reducción de daños con perspectiva de género. Bueno, voy a darle paso a Ana María Echeverría y a Josep Rovira, que son las coordinaciones de las comisiones tanto de género como de reducción de daños en la RIO, para que os cuenten un poquito. Y luego ya, después de ellos, ya tendremos el gusto de poder contar con Zara Snap, que está aquí con nosotras, para hacernos una intervención sobre el enfoque de reducción de daños con perspectiva de género. Ana, Josep, como queráis empezar. Hola, bueno, buenos días, buenas tardes a todas, todos y todes. Es realmente un gusto compartir los resultados de este estudio que nos entusiasmó tanto y que disfrutamos tanto realmente durante el proceso. La Comisión de Género, bueno, tiene ya unos cuantos años, trabajamos en un posicionamiento, entendiendo cómo las inequidades de género y las violencias vinculadas a estas inequidades se expresan también en todo lo que tiene que ver con los consumos de drogas, con la oferta de drogas, etcétera, ¿no? Es decir, el acceso a tratamientos, todo esto de alguna manera son terrenos en los que las inequidades se expresan fuertemente. Y bueno, luego de trabajar un poco en la incorporación de la perspectiva, el enfoque de género en los proyectos, políticas, en nuestras entidades, sentimos la necesidad de dar un paso más hacia la transversalización con otros enfoques que se estaban trabajando también desde Riot. Y bueno, encontramos en Yusef y en la Comisión de Reducción de Daños unos buenos socios, unos buenos cómplices, y en Carlos justo las ganas, coincidió con las ganas de abordar esto. Así que, bueno, nos tiramos al agua, como se dice aquí, y felices de haber compartido este proceso. Yusef, todo tuyo. Hola, buenas. Estoy compartiendo despacho, igual oís mucho ruido, pero bueno, voy a ser muy breve. En todo caso, la Comisión de Reducción de Daños ha venido trabajando posicionamientos, guías de desarrollo de la propia reducción de daños y formación, pero era evidente la necesidad de hacer una perspectiva de mirada de género, entendiendo además la interseccionalidad que existe con todos los aspectos de vulnerabilidad que acompañan a las personas y en concreto a mujeres, con todos los elementos diferenciales que existen en relación al consumo de drogas, el estigma, la doble moral que existe en el consumo de las mujeres, pero también que justamente viven en situaciones de vulnerabilidad mucho mayores que hombres en términos de salud, en términos de salud mental y también, evidentemente, en términos de sucesos muy estresantes. Por eso creo que el trabajo de la RIOT en hacer la reflexión entre profesionales y hacer un avance en esos posicionamientos tiene que ver también en adaptar nuestros recursos, nuestras formas de proceder, de abordar desde la propia reducción de daños esta diferencia de atención para las mujeres y avanzar en una mejora en el desarrollo de acompañamiento de autonomía y empoderamiento de mujeres. Gracias. Muchas gracias, Ana y Josep. Muchas gracias a los dos por todo el trabajo que desde las dos comisiones se viene realizando. Eh, Pasamos sin más, luego presentaremos los resultados del estudio, nos los presentará el compañero que los ha estado realizando. Pero bueno, le damos paso a Zara. Zara Snap es directora del Instituto RIA. Es una organización mexicana que hace investigación e incidencia en políticas de drogas e intervenciones de reducción de daños y riesgos de placeres dentro del marco de la justicia social. Zara es politóloga por la Universidad de Colorado en Denver, tiene una maestría en políticas públicas y por la Universidad de Harvard, donde estuvo una beca completa. Es autora del Diccionario de Drogas, asesora de acción técnica social en Colombia y tiene cuarto amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el autocultivo de cannabis. Tiene dos hijos y su modo de transporte favorito es la bicicleta. Y sin más, Sara, te damos el espacio. Tranquila, sin problema, que si te ves Muchas interrumpida. gracias. Vengo muy acompañada aquí con mi compañera de escritorio el día de hoy, entonces puede ser que
que escuchan algún ruidito o comentario, pero ella pues está creciendo inmersa, ella y mi hijo mayor, inmersos en estrategias de reducción de riesgos y daños. Yo tengo hijos, tú eres, ¿verdad? Em, y en la política de drogas, ¿no? Esto es la nueva generación que están... Ahí la Sofía. Kai. Ok, yo voy a hablar y tú vas a escuchar, ¿sí? Listo. Y eso también es algo bonito porque creo que para muchas de las personas que están aquí, pues llevamos muchos años en esto, donde tenemos, pero donde sentimos que estamos logrando cambios, ¿no? Donde estamos sintiendo que estamos abriendo brecha y que esperemos que en nuestra vida, ¿no? Que vamos a tener la oportunidad ir estos cambios. Y seguro los que han estado, no sé, 20 años en la reducción de daños sienten eso también, ¿no? Mayor apertura a este enfoque y esta perspectiva. Ay, muchas gracias. Yo soy Sara, estoy trabajando temas de políticas de drogas desde 2011 y voy a compartir pantalla y estoy muy agradecida con la invitación de estar aquí, un poco nerviosa porque pues siempre así sucede a veces cuando tenemos que hablar en público, pero bueno. Entonces contenta de estar. ¿Ustedes ven mi pantalla bien y grande y todo eso? Perfecto, Sara. Sí, ok, súper. Em, Bueno, para nosotras en RIA, incorporar la perspectiva de género eh, lo hacemos en casi todas las cosas que hacemos, ¿no? Es algo que ya es transversal y sentimos que es importante porque el género es algo que nos atraviesa, ¿no? Son condiciones que recibimos, incluso es algo que a veces nos limita o aumenta las aspiraciones que podríamos tener en la vida. Y también porque esto modula nuestro comportamiento, ¿no? Tanto de forma social o cultural, y también nos obliga a llegar a ciertas expectativas. Y en relación al uso de sustancias, el género también tiene mucha influencia, ¿no? Y también quisiera decir que para nosotras la perspectiva de género no solo es para mujeres, no es solo como mujeres o diversidades, sino también vemos una perspectiva de género en cómo hemos visto la violencia en nuestro país, ¿no? Yo estoy en México, vemos que 85% de la violencia que se siente en el país es o ejercido o recibido por hombres, y principalmente hombres, muy bonito, principalmente hombres jóvenes, hombres con acceso a pocas oportunidades, y donde vemos entonces tenemos que ver esto desde algo del género, ¿no? De cómo estamos formando nuestras sociedades y los roles de género que estamos exigiendo a los distintos géneros. Después, de otro lado, tenemos la violencia que está ejercida en contra... Sí. Ok. Es la violencia que es ejercida en contra de mujeres, que en México se vive en promedio 11 feminicidios al día, em, y donde hemos identificado de muchos de estos es por tu condición de mujer. Yo voy a obviamente hablar mucho sobre el tema, más sobre el tema de consumo y de reducción de riesgos y daños, pero lo digo porque creo que no es solo como dividir y decir mujeres y hombres y diversidades, sino cómo estamos viendo esto con un análisis crítico de cómo el género nos afecta, ¿no? Y creo que yo lo veo mucho y cómo estamos buscando también a veces mayor fluidez en los roles de género. Y eso es algo que también da esperanza. Bueno, Instituto RIA, como ya escucharon, somos una organización que hacemos incidencia e investigación en políticas de drogas y hacemos este trabajo porque creemos en la justicia social, ¿no? Creemos que trabajar el tema de política de drogas, trabajar la reducción de riesgos y daños, nos va a permitir avanzar en la justicia social y la construcción de paz. Trabajamos
en investigación aplicada. Voy a hablar un poquitito sobre una investigación que hicimos este año con un enfoque de salud comunitaria, reducción de riesgos y daños y perspectiva de género. También diseñamos e implementamos modelos de atención, intervención directa con poblaciones de atención prioritaria. Esto es algo que hemos estado haciendo, obviamente no solo con una perspectiva de género, sino también, por ejemplo, modelos de intervención con personas que usan metanfetamina y también fentanilo, que son las dos sustancias de mayor preocupación en el país, algunos dimensionados más grande que otros. Y también damos el servicio de reducción de riesgos y daños y gestión de placeres Checa tu sustancia, que como muchos de los que están aquí, pues hacemos análisis de sustancias, además de otras cosas. Y colaboración interinstitucional dentro de las políticas públicas e incidencia política, ¿no? Esto tanto a nivel multilateral en las Naciones Unidas como a nivel local con policías, con gobiernos locales y cambiando cómo estamos pensando las plantas y sustancias psicoactivas, ¿no? ¿Qué tal si todo lo que te contaron sobre las drogas fue un poco un mito? ¿Cómo cambiaría eso la perspectiva? Y eso es algo que cuando hablas con la autoridad, y ustedes seguro lo saben, te das cuenta que sí, es de que ellos pues no han tenido una capacitación sobre qué son las plantas y sustancias y cuál es nuestra relación con ellas. Entonces buscamos intentar derrumbar eso. Centramos el trabajo en la reducción de daños y la gestión de placeres, ¿no? Yo creo que esto es algo que estamos empezando a incorporar. ¿Tú puedes ir a pintar algo en la cocina con papá? Sí. Vamos a ver si lo logra. No quiere. Como ha estado enferma, está muy mamitis. O que trae unas crayolas. Em, esta perspectiva no solamente de reducción de riesgos y daños, sino cuál es esta gestión de placeres, ¿no? Que creo que está ya tomando más fuerza. Reconoce, como saben, que el consumo de sustancias es una práctica cultural, una decisión personal, que existe un continuum de uso y que la mayoría de las personas que consumimos lo hacemos porque buscamos algún sentido de bienestar o placer. Esto de todas las sustancias, ¿no? Porque creemos que nos va a traer un bienestar. También entendiendo que es una alternativa o algo que puede complementar, pero que no busca activamente la abstinencia. Y como ustedes saben, porque trabajan en proyectos mucho más grandes que los nuestros, esto puede ser algo costo efectivo para poder evitar, ¿no?, los usos problemáticos. Entonces, esto hasta lo puedes abordar desde un tema de que estamos previniendo usos más problemáticos. Y pues es una perspectiva que vemos que está siendo mucho más reconocida en el marco normativo a nivel nacional y a nivel internacional, teniendo por primera vez una resolución en las Naciones Unidas, en la Comisión de Estupefacientes, donde habla de la reducción de riesgos y daños, que fue el año pasado, fue la primera vez. Y veo a Rebeca ahí, que también estuvo en la CND dando seguimiento a esto. Una perspectiva, los términos, ¿no? Que una perspectiva de género para nosotras es algo interseccional. Significa que entonces esto atraviesa y es transversal dentro de nuestro trabajo, donde intentamos atender las diferencias y las particularidades del cruce del género, ¿no? Si piensan ahorita, me está tocando, ¿no? Estoy aquí también cuidando, aunque hay otro adulto disponible. ¿Quieres otros? Vamos a buscar otros. Y que eso es determinante, ¿no? En la salud y en el diseño e implementación de programas, servicios y políticas, ¿no? Y más cuando estamos hablando de la relación con consumo de sustancias. Y ahorita vamos a hablar un poco de el estigma que vemos en eso. También tomamos una perspectiva feminista, aunque dentro de nuestra equipa tenemos muchas discusiones sobre si algunas se consideran feministas o no, cómo sentimos con ese término. Creo que es algo que siempre está en movimiento y en evolución.
pero buscamos visibilizar las experiencias de las mujeres y otras poblaciones afectadas, incluyendo la comunidad LGBTQ+, identificar sus necesidades, condiciones de vida y las barreras que limitan, ¿no?, el ejercicio de los derechos humanos, entendiendo que hay muchas personas y ya siendo una persona usuaria que tal vez no vas a hablar de esto dentro de ciertos espacios de salud. Buscamos que esto sea una parte en el desarrollo de la autonomía personal, ¿no? Cómo esto cómo promueve la agencia de las personas. El uso de las sustancias psicoactivas obviamente representa y presenta diferencias, ¿no?, para las mujeres. El desarrollo de patrones de uso problemáticos se asocia con diferentes grados de vulnerabilidad y lo vemos mucho, ¿no?, en los medios, se refleja en los medios, en los discursos de los gobiernos y en las barreras sociales que obstaculizan el acceso efectivo al tratamiento cuando se solicita. Los centros de tratamiento están hechos para hombres, están hechos para una persona que se puede internar 40 días, que no tiene ciertas responsabilidades más allá. Sabemos que el estigma social asociado al consumo de sustancias se duplica por motivos de género, ¿no? Si uno lo piensa, eh, experimentamos otros factores de vulnerabilidad, como cuando eres una mujer adulta mayor, cuando eres madre, si estás embarazada, ni se habla, si ejerces el trabajo sexual, em, si tienes algún tipo de limitante económica, ¿no? Si estás en habitabilidad de calle o en movilidad, si eres una persona migrante o una mujer migrante, ¿no? Todo lo que hacemos para cuidarnos es distinto, ¿no? Yo lo abro. También mujeres es pues el sesgo en el conocimiento de la población y sus necesidades. Cuando nosotras, y por eso también celebro muchísimo este estudio, creo que cada día hay más y hay más también de corte cualitativo, que creo que también es importantísimo porque es como esas son las experiencias y lo único que hemos tenido recientemente es este intercambio de saberes. Cuando hablamos, y ahorita lo veo como es de compartir nuestras experiencias. Más allá de eso, es muy difícil hacer estudios cuantitativas con mujeres embarazadas, por ejemplo, porque nadie va. Es decir, muy pocas jurisdicciones están diciendo, queremos hacer un estudio con mujeres embarazadas que consumen marihuana, eso está apenas empezando en jurisdicciones que sea legal, o mujeres que están consumiendo de vez en cuando sustancias para un uso recreativo durante la lactancia. Entonces, existe ¿cuántos estudios conocemos sobre mujeres cuando están menstruando o personas menstruando y sus necesidades cuando están consumiendo? Yo creo que nada, es un intercambio de saberes, ¿no? Es de que hablamos de nuestras experiencias y eso es muy valioso, pero a veces en la ciencia, en la evidencia, no quieren reconocer eso como evidencia válida. Em, y bueno, los modelos de tratamiento no se ajustan a las necesidades que tenemos como mujeres. Sabemos que el tratamiento residencial ha sido esta principal modalidad de atención para tratar el uso problemático de dependencia y entre la población mexicana y en el mundo, ¿no? Y que esta oferta se encuentra muy limitado. Uno, porque vivimos sin una regulación de estos centros y dos, porque no tiene las instalaciones adecuadas para poder atender realmente la salud de las mujeres usuarias y más si eres una mujer cuidadora. Esto también, por eso la reducción de riesgos y daños ofrece algo más allá de un tratamiento residencial. Algunos más de los efectos diferenciados, ¿no? Por ejemplo, en México hay 3 veces menos centros gratuitos para mujeres que para hombres. Hay algunos estados que no tienen ni un centro que recibe exclusivamente a mujeres. Los servicios no cuentan con las necesidades de poder abordar los roles de madres, de cuidadoras. No existe una articulación con la oferta de salud sexual y reproductiva. Seguro ustedes también lo vieron.
no estamos haciendo esta intersección. Nosotras sí, yo creo que desde sociedad civil sí estamos intentando hablar de esto. Y yo sé que en Energy Control sí han hecho sus encuestas con mujeres y siempre respondemos porque queremos que nos cuentan, ¿no? También eso es importantísimo, de que esa confianza que tenemos con personas, con mujeres usuarias para poder recaudar, recopilar datos. Obviamente también la violencia sexual, tanto en los centros residenciales como en casa, es una práctica recurrente y no existen mecanismos de supervisión, ¿no? No existe una forma de denuncia. Tal vez sale un caso, pero sabemos que es algo generalizado. También de las investigaciones que hemos hecho, las mujeres adolescentes son más propensas a ingresar a centros de tratamiento residencial, tal vez por la falta de tantas tareas de cuidados. Esta situación, por un lado, las expone a dinámicas de violencia y modelos de tratamiento que no necesariamente se ajustan a su ciclo de vida y pueden resultar contraproducentes. Las mujeres que experimentan violencia suelen tener también un diagnóstico de salud mental y uso problemático de sustancias. Entonces vemos que tal vez uno no causa el otro, pero existe una relación donde donde tenemos que estar pensando cómo vamos a abordar esto de forma diferente. Y obviamente para nosotras el tema de la ilegalidad, el tema de la criminalización nos afecta mucho en nuestros consumos, en la aportación de sustancias, que esto obliga a las mujeres usuarias a ocultar sus consumos. Y si tienes un tipo de interacción con la autoridad, la violencia sexual, la tortura sexual es mucho más probable que si eres un hombre. Entonces, y esto lo sabemos de distintos estudios hechos por la sociedad civil. Entonces, estos son efectos diferenciados, ¿no? Si te agarran la policía y eres mujer, es más probable entonces que va a haber algún tipo de violencia sexual en tu contra. Si eres un hombre, es más probable que te van a golpear, ¿no? Que va a haber una violencia de ese tipo. Y las mujeres toman eso, ¿no? Como que tomas eso en cuenta, cómo guardas, cómo cuidas, cómo o no portas, o entonces eso te expone a otras dinámicas ya después, ¿no? Cuando quisieras consumir y necesitas entonces buscar a una persona a través de la cual puedes consumir. Em, Casi nunca se habla y estoy feliz de que estamos hablando hoy del consumo de sustancias durante la menstruación, del consumo de sustancias en personas gestantes o lactantes, qué dice la evidencia. Tenemos unos estudios de los 80s, 90s que dicen, ¿no? Que las mujeres si consumen cannabis mientras están también gestando, pues sucede estas, ¿no? Cosas en el embarazo. Pero estos fueron estudios hechos con mujeres con poco acceso a recursos donde necesitaban esos $50 que te ofrecían por participar en el estudio, donde también se vinculaba con otros factores de riesgo, como pocas oportunidades económicas, con el consumo de alcohol o tabaco, además. Entonces, no tenemos una evidencia, ¿no? Una mujer embarazada me pregunta, oye, ¿y qué sabemos de consumir hongos psilocibes durante el embarazo? Y me pregunta, ¿no? ¿Hay algo? Y yo, ¿quién ha hecho un estudio? Porque ella me dice, porque los hongos me están hablando, ¿no? Yo siento como que en este momento tal vez quiero tener una experiencia. ¿Qué significa? ¿No? Entonces, como, bueno, tienes que ver cómo te afecta el sistema nervioso central, pero así, un estudio que dice eso, no, lo que dice, si tú lo buscas en internet, es no lo hagas, no lo hagas, sin ningún matiz, sin ninguna referencia, ¿no? Entonces, creo que es algo que tenemos que hablar, porque también es un tema muy sensible. Yo creo que la mayoría de la gente que me escribe por este tema. Y yo entonces busco tener una conversación de que en realidad es una decisión muy personal. Y creo que también es importante decir que la gran mayoría de las personas gestantes o lactantes deciden suspender o bajar el consumo de su sustancia por decisión propia, ¿no? Sin ninguna otra presión, más allá de que tú quieres cuidar tu cuerpo mientras estás en ese periodo. Casi nunca hablamos de la necesidad de tener guarderías, ludotecas y zonas de lactancia en centros de atención. Tal vez en Europa se ha avanzado más. En México nos falta mucho tener esto. No hablamos de cómo a veces el consumo de sustancias puede aliviar
Uno es sí, puede aliviar la maternidad u otros periodos complejos en la vida de las mujeres. También no hablamos suficiente de la salud mental y la carga mental de madres y cómo eso puede influenciar la calidad de vida, tanto de ella como de sus hijos. Y también desde el estigma y discriminación dentro del movimiento de reducción de riesgos y daños y política de drogas, ¿no? Sabemos que las cosas están cambiando, pero que puede existir ese estigma y discriminación hasta dentro de nuestros propios movimientos. Y finalmente, sobre la desigualdad económica, ¿no? De que entonces, y yo estoy hablando desde una perspectiva de privilegio, lo reconozco, lo hablamos mucho de la justicia social, ¿no? Soy una mujer blanca en México, de clase media, que tiene la posibilidad entonces de cuidarme, tengo la posibilidad de tener, ¿no? Estos acceso a ciertas oportunidades. Em, y estar acompañada, ¿no? En la maternidad, ¿no? Quiero hablar nada más brevemente porque también veo que el tiempo va avanzando. Nosotras este año hicimos un diagnóstico y modelo de atención para las mujeres usuarias en México con el Instituto Nacional de las Mujeres en México. Hicimos una encuesta virtual, además de entrevistas con personas expertas. Tuvimos casi 600 mujeres que respondieron de 30 estados del país, de los 32 que existen. Aquí es un poco de lo que se veía, ¿no? De quienes respondieron. En realidad quiero enseñar un poco esto, ¿no? Que en la encuesta declaran el uso problemático durante el último año 157. Solo 29 de ellas solicitaron ayuda con su uso problemático. Esto significa que o no hay un recurso o no sientes que necesitas una no necesitas un centro, ¿no? No necesitas algo institucional para ayudarte. Eso 128 no buscaron ayuda, encontraron otras formas, no sé, sus redes de apoyo, ¿no? Y hablamos mucho de esto, las redes de apoyo que puedes tener, el autocuidado, el cuidado colectivo. Y 118 no buscaron ayuda, pero lo harían si el objetivo no fuera dejar de usar sustancias. Y esto es porque entonces no existen servicios que tienen una que no tienen un marco de reducción de riesgos y daños, sino que los servicios de salud, por lo menos en México y supongo que en la mayoría de los países, buscan la abstinencia, buscan que vas a suspender el consumo. Entonces, esto es donde tenemos que pensar de estos 600 mujeres, ¿qué es lo que podríamos ofrecer? ¿Qué es lo que el Estado, que la sociedad civil tendría que estar buscando en cómo hacemos ese acercamiento con esas, ¿no? 118 que quisieran tener un apoyo, que tal vez quisieran tener un mayor alcance. Pueden ver dónde los demás se atendieron. Las mujeres usuarias 514 no informan al personal de salud de hospitales o clínicas sobre su uso de sustancias. No estamos compartiendo esto con personal de salud porque nos pueden quitar nuestros hijos, porque nos preocupa que nos van a criminalizar, porque tal vez conocemos a la persona, conoce a nuestra comunidad. Solo el 46% informan el personal de salud de hospitales sobre su uso. Entonces, algunos informan, es que yo creo que esto está, porque algo ahí, pero era de que cuando, y después la mayoría no buscan servicios de salud, ¿no? No buscan que haya una relación entre su salud sexual y su uso de sustancias. Y algunas de las mujeres sí habían buscado tener ese acercamiento. Y algo es que las personas usuarias prefieren atenderse en servicios privados en lugar de servicios públicos. Puede ser por los chismes que existen, ¿no? En México, la demanda de tratamiento para uso de sustancias, podemos ver aquí, según los datos del Observatorio de Salud Mental y Consumo de Drogas. ¿Puedes ir a la cocina? Papá te da. Ok. Yo te paso esto. Si vemos más del 80% la demanda es de hombres y menos del 20%, y va bajando, ¿no? Menos del 20% es de mujeres.
Las principales sustancias de impacto de mujeres fueron el alcohol, entonces, también la necesidad de hablar de... Sí, está mojado. Yo ahorita lo limpio. Tenemos que hablar de las sustancias legales, tenemos que hablar de la normalización del consumo de alcohol, aunque también sabemos que hay un estigma relacionado con ese consumo. Otro porcentaje también es de estimulantes de tipo anfetamínico. Esto principalmente es metanfetamina, ¿no? En México no se encuentra anfetaminas o speed, sino que tenemos metanfetamina y lo tenemos en todo, ¿no? En la cocaína, en lo que sea. Después cannabis y finalmente tabaco. Las mujeres usuarias de sustancias obviamente buscan tratamiento en una menor medida de los hombres. Tenemos que conocer más por qué es esto y ver cuáles entonces son las alternativas para las mujeres, porque no es que las mujeres no tienen usos problemáticos o que no buscan tener un acercamiento con servicios de salud, pero no están buscando tratamiento. El uso de sustancias se reprocha más a las mujeres. Hablamos de un doble estigmatización por el uso y también por la transgresión de los roles de género. El uso problemático de drogas está relacionado con la necesidad de enfrentar violencias. A veces el uso ayuda, ¿no? Para poder aliviar, ¿no? Esas violencias que pueden ser también económicas o de su entorno. Las mujeres suelen autoexcluirse de la búsqueda de ayuda porque este tiende a poner en riesgo la custodia de sus hijas. Y el internamiento es el servicio de atención más común, pero incompatible con quienes llevan el rol de cuidadoras. También no es económicamente viable para muchas usuarias. ¿Qué pone en desventaja a las mujeres en relación a su consumo? Que ser el rol del trabajo no remunerado o mal remunerado puede generar una pobreza y una dependencia económica. También el rol de cuidadoras genera estrés y problemas de salud mental. Se les brinda en general menos oportunidades de educación y movilidad social en las familias. El doble estigma que enfrenta las mujeres se traduce en redes de apoyo. ¿De Leo? ¿Este? Este. En redes de apoyo pues se limita, y más si tú vas a hablar del consumo y no sientes que hay una apertura a poder hablar de tu consumo, ¿no? Tanto en autoridades como en tus propias comunidades. Y lo hemos platicado mucho en grupos focales, ¿no? De que, ¿cómo le digo a mis seres queridos que sí estoy consumiendo alguna sustancia y que me está ayudando y que lo siento, ¿no? Porque obviamente también es eso, y la desconfianza. Puede haber un aislamiento social por parte de sus parejas o debido a su edad, y en el caso de las mujeres hay más vulnerabilidad y menos exposición a riesgo, aunque las mujeres cada vez se están exponiendo a más riesgos, ¿no? Esto en el sentido de dónde estás consumiendo, pero que en general sueles consumir, y lo hemos visto en nuestras, en nuestras investigaciones, que las mujeres suelen consumir de forma más privada que los hombres. Ellos se exponen a más riesgos en público. Nosotras trabajamos con Checa tu Sustancia como un servicio de salud comunitaria, de reducción de riesgos y daños y gestión de placeres. Tenemos un enfoque en mujeres y personas jóvenes porque sabemos que principalmente hombres son los que analizan sus sustancias. También en personas de la comunidad diversa, las fiestas de la comunidad gay han abierto las puertas muchísimo a nosotras, y también tenemos una equipa que permite tener conversaciones abiertas, ¿no? Y en la coordinación es mujeres, justo porque queremos fomentar que hay más conversaciones sobre esto. Hemos hecho distintas intervenciones, por ejemplo, con mujeres que ejerzan el trabajo sexual, o este siguiente fin de semana vamos a mandar un equipo de puros hombres a un hombre de fiestas de hombres que tienen sexo con hombres. Entonces es como tener la diversidad para poder atender las poblaciones que quieres. Ay, sí, qué bonito. En la Ciudad de México existen los centros Colibrí, que son unos centros de atención basados en los cuidados, que están dentro de
espacios públicos que se llaman las utopías, y en los centros Colibrí tienen un enfoque de reducción de riesgos y daños. Estos fueron hechos desde personas como desde la sociedad civil que se metieron al gobierno, pero donde entonces si tú tienes un consumo, puedes ir y te pueden atender y buscan que haya un seguimiento, y no es un internamiento, sino es terapia. Y la idea es que se pueden expandir durante este siguiente sexenio a nivel de la Ciudad de México. Yo creo que, mira, no voy porque creo que ya mi tiempo está muy... solo algunos puntos, creo que tenemos que normalizar la atención al consumo de las mujeres que son madres en las instancias de salud, y que esto no puede ser una situación que resulta en la pérdida de la custodia de las hijas y la pérdida de su libertad. Se tienen que desarrollarse alternativas de guarderías para que podamos ir a estos espacios, para que puedas acudir a terapia, para que puedas acudir a cualquier servicio que requieres, y buscar cómo podemos tener esto de forma ambulatoria, realmente para llegar a las mujeres y que no necesariamente ellas se tienen que mover. Nada más ves la movilidad de las mujeres y es como ir para arriba, para abajo, porque están haciendo todo, mientras en hombres suele ser mucho más lineal. ¿Cómo fomentamos el autocuidado? Yo creo que todas, y hasta dentro del movimiento, ¿no? ¿Cómo nos estamos cuidando? Abrazo. Cómo los equipos de atención siempre deberían contar con al menos una o dos mujeres que pueden atender casos de violencia sexual. Este está cargando para atender casos de violencia sexual, y no revictimizar a las mujeres usuarias. Ujú. Y también algo es que el equipo debería reflejar la población a las que queremos alcanzar, ¿no? Y eso significa entonces cómo estamos creando equipos de pares, pero nosotros hablamos un poco de pares, pero también son personas que usan drogas, pero que tienen un conocimiento técnico. Entonces, ¿cómo estamos saliendo del closet psicoactivo? Para decir, no solo investigamos, no solo formamos parte de estas intervenciones, sino también nos impacta directamente y estamos trabajando para cambiar esto porque hemos tenido estas experiencias. Entonces buscamos realmente enmarcar eso dentro de Checa tu Sustancia y el trabajo de RIA. Y finalmente, y esto es algo que platico mucho y es sobre la regulación legal, que es un poco el fin de una reducción de riesgos y daños, porque estos servicios tal vez no serían... Siempre vamos a necesitar algo de tratamiento, siempre vamos a necesitar información y servicios de reducción de riesgos y daños, pero por ejemplo el análisis de sustancias existe por la prohibición, existe por mercados ilegales que adulteran nuestras sustancias, pero la regulación legal, y lo veo mucho, podría democratizar el acceso, quitar ciertas prácticas discriminatorias y disminuir el estigma, además de aumentar información al alcance de comunidades históricamente vulneradas. Esto es parte de garantizar derechos humanos y construir la paz, y esto lo sabemos porque si tú eres una mujer que entonces va a lugares donde no es legal, que es la mayoría del mundo, te estás exponiendo a riesgos, ¿no? Como una persona usuaria, una mujer usuaria. Pero si vas a un lugar donde, por ejemplo, cannabis es legal, tú puedes ir a una tienda donde te reciben igual a los demás, donde demuestras que eres una persona adulta, mayor de edad. Entonces son esos de que al final creo que sí tenemos que estar abogando por políticas, y nosotras hablamos de reducción de riesgos y daños de espectro completo, porque no es nada más la salud, sino también cómo estamos abordando el tema de la producción y el cultivo, porque desde nuestros países somos países productores y buscamos entonces cómo vamos a reducir riesgos de toda la cadena de producción, y parte de eso entonces es abogar por la regulación legal. Con eso, muchísimas gracias. Perdón que tomé mucho tiempo y estoy muy agradecida y feliz de también escuchar a Carlos sobre el estudio que han hecho y que van a lanzar hoy. Muchísimas gracias, Sara. Ha sido súper interesante y te agradecemos muchísimo que con la circunstancia de cuidado que estás teniendo estés acompañándonos. Siéntete libre si quieres. Te agradecemos mucho que te quedes con nosotros, por supuesto. Luego va a haber un pequeño debate, pero como tú te sientas mejor, de verdad, ¿vale? Muchísimas gracias. Pues pasamos a presentaros a Carlos. Carlos Molina es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. Tiene Sociología aplicada por la Universidad Complutense de Madrid y más de 10 años de experiencia en investigación social y consultor en temas como el consumo de sustancias, el género, la pobreza y la exclusión social.
la vivienda y el empoderamiento de las mujeres. Carlos está muy vinculado a La Rioz porque, como os comentaba, pues ha trabajado con organización social mucho tiempo, pero también porque ha estado en estas comisiones y en los procesos y bueno, este proyecto es también un sueño suyo que gracias a la Comisión de Reducción de Daños y de Género pues encontró el lugar, ¿no? Entonces, Carlos, todo tuyo. Intenta compartir pantalla, si no me lo dices, la comparto yo, ¿vale? Sí, sí, voy a intentar hacerlo yo. Bueno, lo primero, saludaros a todas y a todos. Agradeceros que estéis hoy aquí. Agradecer muchísimo la oportunidad a La Río de permitirme hacer esta investigación que yo llevaba queriendo hacer varios años. La había presentado a varias convocatorias y no había fructificado. Pero bueno, el año pasado recuerdo en el seminario de La Río surgió la conversación, hubo quórum por parte de la Comisión de Género, hubo quórum también por parte de la Comisión de Reducción de Daños y muy buena recepción por parte de Cuca y de Manu en la posibilidad de hacerlo y conseguimos hacerlo. Voy a ver si comparto, aunque voy a seguir agradeciendo porque hay muchas personas a las que agradecer la posibilidad de haber hecho esta investigación. A ver. A ver. ¿Se está viendo la pantalla completa? Perfecta. Toda ¿Sí? tuya. Sí. Vale, genial. Genial. Pues eso, yo soy Carlos Magna, ya me ha presentado Cuca, pero bueno, o sea, hay que agradecer muchísimo la participación muy activa de personas de ambas comisiones, ¿no? De género y de reducción de daños. Ana María Echeverría, que está aquí, Josep Rovira, que está aquí, Juan Carlos Betancourt, que también está, Rocío Valverde, Mercè Meroño, Marta Escolano y Gisela Hansen, son todo gente que habéis participado muchísimo, que además esta investigación yo creo que si es tan rica como es mi sensación y espero que sea la de todo el mundo, cuando tengáis la oportunidad de verla al completo, ha sido por la colaboración de todas estas personas y su aportación de conocimientos, etcétera, ¿no? También hay que agradecer muchísimo a las personas profesionales que han participado en los grupos de discusión en los que se ha basado principalmente la recogida de datos para esta investigación y también personas usuarias de ambos lados del Atlántico, ¿no? Porque ha participado muchísima gente tanto de España como de muchos países de Iberoamérica. Y esto ya es una cosa mía personal, pero yo he de lanzar un agradecimiento especial a la oficina técnica, a Cuca, a Manu y especialmente acá a Noelia, porque es que sin su esfuerzo y su tesón hubiera sido mucho más difícil poder hacer esta investigación. La verdad es que su ayuda ha sido inestimable y yo quería hacer una mención especial acá. Sin más, ¿no? Pues ¿de dónde surge esta? Como bien decía, es una idea que tenía yo, no es exclusivamente mía ni mucho menos, pero sí que, pues al final cuando estás pensando qué proyectos hacer, etcétera, pues siempre estás tratando de detectar agujeros negros de información o en los que haya que crear mejores servicios, desarrollar mejores intervenciones, cosas que hay que conocer porque te dicen directamente desde las personas que intervienen de, oye, estamos detectando un problema en este sentido, a ver si podéis, si se puede hacer una investigación, etcétera. No siempre estás muy receptivo o muy abierto a todo ese tipo de proposiciones e incluso con esa mirada buscando dónde se puede investigar, dónde se puede desarrollar conocimiento que pueda ser útil, ¿no? Y esa es un poco la parte que tengo yo de la sociología aplicada, que es básicamente esto, es detectar agujeros negros de información y conocimiento sobre problemas sociales para poder desarrollar intervenciones
y hacer el mundo un poquito mejor, un poquito más humano y un poquito más justo para todas las personas que lo habitan. Entonces, en este sentido, pues esta investigación parte de dos perspectivas principales, una la reducción de daños y otra el género. ¿Qué entendemos por reducción de daños? Pues es un enfoque pragmático que busca minimizar los efectos negativos del consumo de sustancias sin la exigencia de abstinencia total, como si tienen otras intervenciones sobre el consumo de sustancias, ¿no? Ejemplos clásicos de estrategias de reducción de daños, pues es la distribución de jeringuillas estériles, etcétera, para prevenir infecciones como el VIH, hepatitis entre personas usuarias, salas de consumo supervisados donde las personas puedan acceder a consumir sus sustancias sin ser hostigados por la policía, si tuvieran algún problema, hay personal para atenderles, etcétera. Estos son simplemente algunos ejemplos, puede ser que de los más conocidos, ¿no? Los principios en los que se basa la reducción de daños, pues el pragmatismo, ¿no? En reconocer que el consumo ocurre, que va a seguir ocurriendo y, por lo tanto, tenemos que enfocarnos en que si va a seguir ocurriendo, cómo podemos hacer que esas personas que lo están haciendo lo hagan tratando de mitigar y de reducir los daños para poder gestionar ese consumo. Y luego que sea la inclusión, ¿no? Que sea asegurar que todos los servicios de reducción de daños sean accesibles y sensibles a las diferencias sociales y a las diferencias en el consumo, tanto de hombres como de mujeres, como de personas no binarias o de género disidente. Y la otra perspectiva relevante es la perspectiva de género, ¿no? ¿En qué se basa esto? Pues viene, por supuesto, es desarrollada por parte del feminismo. Ahí recojo un poco el guante que ha lanzado antes Zara, ¿no? Ese debate entre si soy feminista o no soy feminista. Si crees en la justicia social, si crees en la igualdad de las personas, si crees que todo el mundo debe tener las mismas oportunidades, si consideras que el género es un elemento importante, estás siendo feminista aunque no te guste, aunque no quieras, aunque te rechine la palabra, porque igual ahora mismo es verdad que puede tener algunos detractores importantes y detractoras, ¿no? Pero yo creo que sí que estamos siendo feministas desde el mismo momento en el que tenemos una preocupación especial por incorporar la perspectiva de género al conocimiento que generamos, a las intervenciones que hacemos. Yo creo que sí. ¿Y qué es esto? Pues las mujeres y otras minorías, ¿no? Tienen unas barreras de acceso a los servicios debido a los roles de género, a unas situaciones de estigma mayores, como bien ha contado antes Tara, y a unas desigualdades estructurales en las que el mundo está pensado desde una perspectiva, desde un punto de vista androcéntrico, por lo tanto está diseñado por los hombres y para los hombres, excluyendo al resto de personas de este mundo y de los beneficios de pertenecer a este mundo, ¿no? Y luego también las situaciones de violencia en el consumo, ¿no? Que la violencia de género explica no solo que aumente la vulnerabilidad a la hora de consumir, sino también que el consumo en sí puede exacerbar esa exposición a la violencia. Entonces tiene ahí un doble asunto sobre el que hay que prestar especial atención. Como comentaba, el objetivo general de esta investigación era tratar de investigar sobre la reducción de daño y la perspectiva de género para generar conocimiento específico que nos pudiera servir para desarrollar mejores servicios que fueran más inclusivos e igualitarios, así como mejorar la eficacia de las intervenciones que se realizan desde las organizaciones de la sociedad civil. Y además dos objetivos específicos, ¿no? Analizar la relación entre la perspectiva de género, la perspectiva de daños y gestión de riesgos y placeres, y analizar el acceso a los servicios de reducción de daños desde la perspectiva de género, es decir, ver cuáles eran aquellos problemas que podían estar enfrentando
o encontrándose las mujeres y otras personas no binarias a la hora de poder acceder a recursos de reducción de daño. Oye, el marco conceptual ya os lo he contado y está aquí. Pues me paso a la metodología directamente. Disculpad, esto a veces son cosas del directo. Importante, ¿no? Antes lo decía Zara. Efectivamente, está como bien visto siempre el desarrollo de información o la obtención de información mediante metodologías cuantitativas como la encuesta, etcétera, pero el enfoque cualitativo es muy, muy, muy importante a la hora de, sobre todo cuando estamos queriendo ver y observar aquellas diferencias que se escapan un poco de lo meramente numerario. Es decir, si, vale, el 20% de las mujeres acceden a servicios de reducción de daños frente al 80% de los hombres. Vale, esto ya nos indica que hay una diferencia, pero tenemos que preguntar a esas mujeres y a esos hombres por qué esto está siendo así. En este caso, se ha preguntado, o sea, las personas que han participado han sido principalmente profesionales de todas las posibles organizaciones y redes de atención a las drogodependencias, ¿no? De ONGs a ambos lados del Atlántico, personas expertas en género, personas expertas en reducción de daños y también ha habido algunas personas usuarias. Es verdad que nos hubiera gustado que hubiera habido más personas usuarias, pero bueno, por diferentes motivos, pues no se han podido tener más, pero sí que están presentes y han aportado información muy, muy importante, ¿no? ¿Y cuáles eran los objetivos de estos a conocer con la realización de estos 5 grupos de discusión? Pues eso, identificar barreras y facilitadores en los servicios desde una perspectiva de género y también preguntar sobre la forma de proponer mejoras tanto en políticas como en programas. Un elemento diferencial de esta investigación que, como comentaba al principio, yo creo que para mí ha sido muy, muy, muy enriquecedor, ha sido la participación muy activa de ambas comisiones, la Comisión de Género y la Comisión de Reducción de Daño. ¿Cómo han sido de activas? Pues han participado bien como observadoras en los grupos de discusión, luego realizando un informe de cómo había sido el grupo de discusión, que todo esto ha sido muy, muy enriquecedor. En alguna ocasión incluso una de las personas llegó a dirigir un grupo de discusión y la verdad es que fue muy, muy, muy bien. Y luego, a su vez, han estado participando, tanto haciendo aportaciones a aquellos temas que se querían tratar en los grupos de discusión, a hacer revisión de los marcos teóricos, haciendo aportaciones, se han hecho revisiones de la investigación, se han hecho aportaciones, han dicho, oye, pues mira, aquí observamos que falta esto, observamos que falta aquello, con lo cual ha sido una participación muy activa y además tuvimos la gran suerte de poder contar con varias personas de estas para realizar un análisis conjunto o coanálisis sobre los resultados iniciales de los grupos de discusiones. He puesto aquí una imagen, porque lo estuvimos haciendo como tanto en formato de discusión entre nosotras como luego añadiendo en una pizarra, en un dashboard, y esto es un poco el resultado final de aquel trabajo. Es verdad que aquí no se lee, es muy difícil de leer, la imagen es muy mala, pero fue para mí fue un privilegio el poder contar con mentes tan brillantes y con tanto conocimiento para poder hacer un análisis conjunto con ellas, ¿no? Y para mí esta es una de las ventajas y de las principales aportaciones que tiene esta investigación y que yo creo que se ve reflejado en los resultados.
Yo creo que sin mucho más dilación vamos a pasar a ver los resultados clave, las conclusiones y un poco las recomendaciones y ya por mi parte o por nuestra parte abrir un poco a las preguntas que queráis realizar y ya hacemos un poco un formato conversacional o Q&As como queráis, ¿no? De preguntas y respuestas. Hay como 6 resultados clave, probablemente haya habido alguno más, pero yo creo que se pueden resumir en estos 6, ¿no? La falta de integración de la perspectiva de género en gran parte de las estrategias y intervenciones con reducción de daños y gestión de riesgos y placeres. Las barreras específicas que enfrentan las mujeres para acceder a este tipo de servicios. La violencia de género y el consumo de sustancias, la relación que hay. Luego, factores culturales y sociales en la reducción de daños, las dinámicas de poder y el diseño de los servicios y la importancia de tener un enfoque inclusivo, integral e interseccional, ¿no? Con respecto a la falta de integración en la perspectiva de género, los programas y políticas de reducción de daños carecen de una aproximación estructural a género en muchos casos. Hay muy poquitos casos, en España conocemos algunos, pero y en algunos sitios de América Latina también han salido algunos, pero la tónica principal es que no hay una buena aproximación al género en estos programas y en estas políticas. Las necesidades específicas de las mujeres y otras identidades de género no normativas que no son atendidas de forma adecuada porque efectivamente si no hay una aproximación buena al género no se van a atender esas necesidades específicas y que los servicios están diseñados principalmente para hombres, lo que excluye o deja fuera o atiende de manera incompleta a las mujeres y a otros colectivos de personas que no son hombres. Entre las barreras específicas que enfrentan las mujeres, el doble estigma. Es verdad que somos muy pesados y muy pesadas con este sentido, pero bueno, es que el doble estigma que enfrentan las mujeres consumidoras de drogas, pues es una barrera siempre, en cualquier momento, a la hora de recibir atención, a la hora de acceder a recursos, a la hora de acceder a tratamientos. ¿Por qué? Porque las mujeres que usan sustancias son juzgadas primero como consumidoras, igual que los hombres, pero además porque no están haciendo un incumplimiento de sus roles y de sus mandatos tradicionales como mujeres. Es decir, se cree que no pueden realizar cuidados, que no pueden ser buenas madres, que no pueden ser buenas hijas, que no pueden ser buenas esposas, que son los roles tradicionales que se les asigna socialmente a las mujeres, ¿no? Otro elemento que hace de barrera para el acceso es la falta de espacios seguros. Los servicios a menudo no consideran la violencia de género, la explotación sexual o las responsabilidades de cuidado que enfrentan las mujeres y, por tanto, no son espacios a los que ellas se sientan bienvenidas. Y desigualdades en el acceso, ¿no? Pues las mujeres que buscan ayuda enfrentan barreras estructurales y sociales para recibirla. Lo comentaba antes Zara también, el hecho de ser madre, ¿no? O tener responsabilidades de cuidado, en muchos casos hace que no se busque ayuda. ¿Por qué? Porque nos podemos incluso encontrar con que nos retiren la custodia de los hijos o de las hijas en muchos casos. O otro tipo de barreras, ¿no? Como por ejemplo las comunidades terapéuticas o el servicio tradicional terapéutico, ¿no? Que están localizados fuera de los centros de las ciudades, requerían eso de 40, 60 días como de reclusión, de incomunicación y bueno, pues esto para con las mujeres pues no casa bien, sobre todo cuando tienen responsabilidades. La violencia de género y el consumo de sustancias, pues las mujeres son víctimas principales de violencia, tanto física como sexual como emocional, y en muchas ocasiones este uso de sustancias está muy relacionado para poder afrontar ese sufrimiento de violencia. El consumo de sustancias también incrementa la vulnerabilidad a situaciones de abuso, explotación y marginación. En muchas ocasiones, mujeres con un problema de consumo o de abuso,
pues va a recurrir al trabajo sexual o a la prostitución para poder conseguir las drogas. Lo va a hacer para la pareja, etcétera. Entonces, pues esto también nos indica que hay una necesidad urgente de intervenciones integrales que aborden la violencia y el consumo de manera simultánea. Entre los factores culturales y sociales en la reducción de daños, la masculinización de los servicios que generan dinámicas de exclusión y riesgo para las mujeres. Lo contaba también antes Tana, ¿no? Las mujeres adolescentes que accedían a los centros de tratamiento, cómo se veían inmersas en unas dinámicas de violencia muy concretas. Luego, en entornos recreativos como el ocio nocturno, las dinámicas de género afectan a la seguridad, a cómo las mujeres enfrentan mayor exposición a riesgos, etcétera, cuando no debería ser así. Y en comunidades vulnerables, pues los enfoques deben considerar factores interseccionales como la pobreza, la raza, la etnia, la orientación sexual, la clase, el género, etcétera, ¿no? En las dinámicas de poder y el diseño de los servicios de reducción de daños deben abordar las relaciones de poder que influyen en la experiencia en el consumo de sustancias que tienen los hombres, las mujeres y las personas no binarias. Y también el reconocimiento de que las personas usuarias tienen un rol clave en la creación y en la co-creación de servicios efectivos y respetuosos. Y por último, un resultado clave es la importancia de que estos sean inclusivos. Hay una necesidad de adaptar las intervenciones a las realidades específicas de mujeres, hombres y personas no binarias. Diseñar políticas públicas con enfoque de género que incluyan formación especializada para profesionales, comunidades, tomadores de decisión, etcétera. Y luego implementar estrategias de sensibilización para reducir el estigma y mejorar la percepción social sobre las personas que usan drogas, así como las mujeres y las personas no binarias. ¿Cuáles son las conclusiones del estudio? Se podrían resumir en estas 8, pero bueno, quiero dejar espacio a que consultéis la investigación, que creo que es muy interesante y aporta más información de la que podemos aportar aquí en media hora, 40 minutos. Pero bueno, por resumir un poco, la perspectiva de género como eje transformador, es decir, integrar la perspectiva de género en los servicios de reducción de daños, es esencial para garantizar una atención más justa, más equitativa y más inclusiva, y desde una perspectiva de derechos humanos mucho más completa, ¿no? Y cómo reconocer las diferencias en el acceso, las experiencias y la moralidad asociadas al consumo de sustancias permite intervenciones más efectivas. Luego, un replanteamiento de los servicios de reducción de daños, es decir, los servicios deberían evolucionar desde un enfoque centrado en hombres hacia modelos inclusivos que ofrezcan espacios seguros para mujeres y personas no binarias y que atiendan esas dinámicas de poder y las desigualdades estructurales que afectan el acceso y la calidad de la atención. Es muy importante enfrentar el estigma y la discriminación. También es necesario trabajar en campañas de sensibilización y educación comunitaria, lo que veníamos comentando. También realizar intervenciones integrales y holísticas que, como comentábamos antes, presten atención a las realidades de violencia de género, a la perspectiva interseccional, a la perspectiva de reducción de daños, etcétera, y implementar programas que aborden simultáneamente el consumo, etcétera, ¿no? Promover la participación activa de las personas usuarias, promover la necesidad de políticas inclusivas, tratar de realizar un cambio de paradigma en el que se busque no solo reducir los riesgos asociados al consumo de sustancias, sino también transformar los sistemas de atención y, muy importante, que incluyan también esa gestión de placeres que también ha comentado antes Zara. Y algunas cosas importantes, teniendo en cuenta el contexto latinoamericano, es que pues, en regiones como América Latina los consumos son diferentes a los que hay aquí en España.
el tipo de sustancias son diferentes, la forma de consumirlas, el tipo de acceso, etcétera. Y a su vez hay otros contextos, ¿no? Donde hay situaciones de mayor pobreza, situaciones de mayor marginación, situaciones de mayor desigualdad y de violencia estructural. Y hay mucha prevalencia de estos. La reducción de daños representa una herramienta de justicia social que, al ser implementada en estos países, puede ayudar a fomentar y a generar más justicia social y mayor igualdad entre las personas. Y también un elemento importante que ha sobresalido en el ámbito latinoamericano o iberoamericano es la necesidad de colaboración entre los gobiernos, ONGs, comunidades y personas usuarias. Es fundamental para desarrollar soluciones adaptadas a los contextos locales. Y nada, ya iba. Hay otra serie de recomendaciones que podemos como resumir en esto: diseñar políticas inclusivas basadas en la evidencia, promover la sensibilización y educación comunitaria e involucrar activamente a las personas usuarias en el diseño de los servicios. No voy a entretenerme más porque de nuevo quiero invitaros a que leáis la investigación, y tengo la sensación de que me estoy repitiendo mucho porque tanto los hallazgos como las conclusiones como las recomendaciones están muy ligadas entre sí y la verdad es que me estoy notando a mí mismo repitiendo. Igual no es vuestra sensación, pero a mí sí que me está dando esa sensación y prefiero dejar un poquito más de tiempo a preguntas y a poder generar un poco de debate o un poco de interacción que a seguir diciendo cosas en bucle. Y por tanto, agradeceros la atención, animaros a que descarguéis la investigación, que si no recuerdo mal está colgada ya desde hoy en la página de la Riot. Y nada, muchas gracias. La acabo de poner a todas en el chat. Espera, que dejo de compartir. ¿Ya no estoy compartiendo o sí? Perfecto, Ana. Bueno, vamos agradeciendo mucho las intervenciones, tanto de Sara como ahora de Carlos, invitar a todos a intercambiar. Y bueno, no sé si Sara estás por allí, pero también le pedimos expresamente que participe en esto de plantearnos algún comentario, pregunta o propuesta o idea. Y lo mismo esto para todos, podemos usar la manito para levantar la mano o escriban en el chat. ¿Quién inicia? Tiene que ser una mujer quien inicie, que siempre iniciamos los hombres, por favor. No pongo presión. Por favor. Sara, ¿algún comentario que te haya generado la presentación? Bueno, yo creo que mi pregunta es un poco cómo se crean estos documentos y cuál es cómo se hace la devolución social, cómo se busca que se incorpora, un poco cuál es como tal vez el fin político que tienen con este esfuerzo, porque creo que es un gran esfuerzo, ¿no? Esa sería mi pregunta. Y muchas felicidades, porque también cada cosa que se hace, pues sí, se agrega a la bibliografía. El fin político, no sé si me veo yo justificado para hacerlo. Yo creo que eso más bien lo tiene que responder Cuca o gente de la Riot, porque no sé si es mi papel. Ana, si quieres, puedes. Igual me Sí. extralimito. No, son los objetivos que tenemos con esta. La idea es que este sea un documento vivo. Ya tenemos previsto circularlo en algunos espacios, empezando por el seminario anual de la Riot, que va a ser en Chile y donde esperamos contar con la presencia de autoridades tanto a nivel de
del propio país que nos recibe, Chile, como también de CICAD, plan de drogas de España, etcétera, ¿no? Tal vez Coppola y, bueno, y otros actores. Además de sociedad civil, organizaciones. Pero también la idea es que desde las dos comisiones, tanto la Comisión de Género como la Reducción de Daños, sigamos alimentando este documento, este trabajo, y presentándolo y moviéndolo, intercambiándolo en distintos ámbitos en los que trabajamos, tanto con personas usuarias como con técnicos, con decisores de políticas, etc. Veremos qué podemos hacer, pero la intención está. Y está también la posibilidad en alguna de las instancias de los... Ay, Lucas, me acaba de ir el nombre, los La Comisión Social, Viena. la Comisión Social de la Mujer también estamos intentando, que sabemos que se abre, y a ver si podemos también. En Viena tenemos varios, La CND, ¿no? de la CERDE, y habrá, no va a ser solo la presentación, pero sí que también tenemos intención de hablar del estudio. Pero sí que es un desafío, ¿no? Que esto no quede en un cajón, sino que sea un documento vivo, que se siga. Porque en realidad sentimos eso, que es en realidad una primer mirada que nos generó muchos más desafíos y necesidades de seguir profundizando en cada uno de estos puntos. Para nada encontramos que sea algo que cierra, sino todo lo contrario, que abre. Sí, yo ahí estoy de acuerdo con Ana. Pues, o sea, es que a mí me ha abierto más y más incógnitas que me ha dado respuestas, la verdad. Pero bueno, yo creo que es una primera aproximación a ver cómo es la relación entre ambas perspectivas, ¿no? Entre la perspectiva de reducción de daños y la perspectiva de género, y cómo desde ahí se puede seguir indagando en ciertos aspectos que han sobresalido y cómo puede ayudar a, pues eso, a mejorar los servicios y los recursos, así como que valga de evidencia también para a la hora de cuando tocamos las puertas de aquellos decisores y aquellos diseñadores y diseñadoras de políticas públicas, les pueda servir también de ayuda o nos pueda servir de herramienta de presión para decir, oye, mira, esto hace falta incorporarlo. Estoy viendo que hay en el Zoom ahora tenemos a muchas de las compañeras que participaron en los grupos, en los grupos focales, así que sería buenísimo si quieren también comentarnos desde lo que fue la experiencia en el grupo a lo que finalmente se refleja. Podéis abriros el micrófono con toda. Rocío, ábrete el micrófono sin problemas. Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo participé en en uno de los grupos de conversación que, como decía recién Ana, y la verdad que fue una experiencia muy interesante, estuvo muy bueno todo lo que salió ahí. Todavía no tuve oportunidad de leer el informe completo, que es una época del año bien complicada, pero bueno, quería participar de esta presentación para ya tener un panorama de por dónde va. Y en verdad era más que nada para agradecerles la oportunidad, porque me parece que estuvo muy buena la instancia, la rueda de conversación. Me da curiosidad también ver qué salió en otros grupos y ver el informe y también ver que lo que estaban comentando recién, ¿no? Que no quede en un informe solamente, sino que sea algo dinámico, que se siga enriqueciendo y que sea un insumo para presentar en instancias como las que mencionaban, ¿no? En la CND y en otras instancias donde, bueno, tener este trabajo que está súper importante. Hace poquito la semana pasada, este fin de semana pasado, fue en la ciudad de Santos, en Brasil, en Seminario Internacional de Reducción de Daños. Y también ahí hubo un eje específico sobre reducción de daños e interseccionalidad. Y
creo que va a estar, si todavía no está, porque recién estoy retomando trabajo, va a salir en estos días también la carta, el manifiesto de ese seminario para seguir impulsando la reducción de daños bueno, en un seminario internacional no había representantes de Iberoamérica, de Latinoamérica y también de otros países del norte global, y me parece que está bueno como poner a dialogar también todos estos insumos y que lleguen a esos espacios de toma de decisiones. Así que en verdad eso, agradecerles por el esfuerzo, que me imagino habrá sido mucho, salieron muchas cosas de esa conversación. Gracias. Gracias, gracias, Rocío. Yo, mientras nadie levante la mano, voy a aprovechar a hacer un comentario. Una de las cosas que yo creo que me impactó, no porque no lo supiéramos, sino porque a veces cuando uno formula determinados planteos, es como que los visibiliza, los visualiza más, ¿no? Y una de las cuestiones tiene que ver con cómo en algún momento la reducción, la gestión de riesgos y placeres y la reducción de daños se nos empieza a perder como paradigma, como filosofía, como enfoque para centrarse más en una serie de técnicas o herramientas, ¿no? Y cómo reflexiones como estas nos ayudan a volver a centrar en la mirada, que no se trata de si tengo jeringas para intercambiar, sino que se trata de que estoy mirando el tema de los usos de drogas de otra manera, ¿no? Eso me parece como de las cosas así interesantes. Y junto con eso también algo en relación a las diferencias, también lo que decía recién Pilar, entre el norte global y América Latina, que salía mucho en el documento de los grupos y eso como de alguna forma, por las distintas realidades que vivimos desde América, había mucho énfasis en miradas que tienen que ver con lo integral, ¿no? Es decir, no es tanto la mirada de la gestión de riesgos y la reducción de daños no tenía tanto que ver quizás con estas cuestiones de atender a los consumos, sino de atender a los contextos en los que los consumos se producen, ¿no? También una mirada, es decir, alguien que está en situación de calle, que está siendo víctima de violencia, que no tiene acceso a derechos de ningún tipo, bueno, ¿cómo pensamos que puede ser una intervención que no sea abstencionista, sino que de alguna manera, entendiendo las opciones que la persona hace, aborda los verdaderos riesgos que la persona atraviesa, ¿no? Algo por ahí. Y bueno, me encanta que alguien más levante la mano. Joana, quería comentar una cosita, perdona Lorena, 2 segundos solo. Creo que todo lo que has comentado hoy es verdad, pero también algo que nos va a ser muy útil con este estudio, primero porque está puesto sobre el papel algo que todas vosotras que trabajáis en el terreno ya estabais observando, ¿no? Y es verdad que Río lleva muchos años apostando por el enfoque de reducción de daños, porque es verdad que si algo nos caracteriza es que todas las organizaciones sociales trabajan sobre el terreno y con situaciones de vulnerabilidades ligadas a las drogas. Entonces, al final, más allá de que los enfoques preventivos y de tratamiento están muy bien, en la Río siempre se ha asumido como muy complementario el enfoque de reducción de daños por las personas con las que trabajamos y las comunidades en las que trabajáis. Entonces, por un lado, yo creo que está muy bien tenerlo puesto en el papel y reforzar también, que es algo también que nos gusta hacer mucho en la red, lo que es el apoyo, ¿no? El fortalecimiento de las organizaciones. Y es verdad que reducción de daños se ha ido incorporando como enfoque, pero, y corrígeme Ana, creo que el enfoque de género todavía cuesta, nos cuesta mucho incorporarlo, entonces, incluso en la propia reducción de daños. Entonces yo creo que esto va a venir muchísimo a ayudar a que las propias organizaciones también nos acordemos que tenemos la intención, pero nos acordemos que tenemos que estar constantemente aplicando y revisando nuestras intervenciones. Lorena, lo tuyo. ¿Tienes el Ahí. micrófono? Ah, ya. Sí, ahí está. Sí, yo estaba pensando recién cuando la escuchaba también a Pilar y a Ana, en el conversatorio en el que justamente fuimos hablando
sobre los diferentes programas en diferentes regiones del mundo, ¿no? Bueno, a mí en lo personal me ha permitido esto, poder, a veces uno está como muy, muy metido en su propio contexto, en su realidad, en su institución, con la sensación de que siempre hay algo que falta, que hay que estudiar más, que hay que fijarse mejor, lo cual es cierto, pero a la vez ir viendo otras realidades, otras sociedades con otras idiosincrasias, eh, ayudan muchísimo, ¿no? A poder ir sumando y a la vez analizando todo el tiempo las instituciones y los programas en los que uno se pone en trabajo, ¿no? Pensaba también en este documento y en la importancia de que quienes formamos parte de instituciones tengamos todo el tiempo la crítica entre asociar la práctica, lo que vamos viendo en la práctica, ¿no? Y paulatinamente ir incorporando la perspectiva de género, que tal como vos decías recién, Inmaculada, coincido, es muy difícil, creo que todos estamos atravesados por el patriarcado, ¿no? Y por esta mirada más machista, y entonces hay que hacer como una revisión constante entre todos y entre todas, porque muchas veces digo, me hago cargo, ¿no? Una como mujer se corre de algunos lugares y decir, no, no, esto mejor que... entonces es un trabajo constante, incluso con las mujeres y con las diversas sexualidades que puedan incorporarse a los tratamientos y a los dispositivos, ¿no? De una forma más eh, que contemple las diversidades, en definitiva, y que el punto no esté en las sustancias, sino en cada persona que ingresa a un dispositivo de tratamiento. Eh, por eso también reivindico y agradezco este espacio. Carlos, Sara, la verdad es que sumamente interesante también sus exposiciones. Así que bueno, gracias. Ah, ¿Sara? Sí, qué interesante escucharles y también como un poco la ruta que esperan. Algo que hemos estado hablando un poco en México y en América Latina, y creo que es una pregunta de si también por allá es como el, no es un miedo, pero la institucionalización de la reducción de riesgos y daños como término, y cómo entonces cuando ya como el gobierno, alguna institución lo toma, pero lo distorsiona, porque en realidad es como decir, bueno, estoy dando un folleto de información y eso es reducción de daños, sin realmente como integrar la perspectiva en tu ser, ¿no? Enfrentar y confrontar el estigma que todas traemos por la cultura y por la sociedad en las cuales vivimos hacia personas que usan drogas o que usamos drogas, ¿no? Y nuestra propia reacción que podríamos tener de hablar de una mujer madre consumiendo o una persona que está inyectando fentanilo y que sabe que es fentanilo y está decidiendo consumir fentanilo. em, y el riesgo que podría, ¿no? O hablar del acceso seguro, suministro seguro y que eso, pero tal vez en algo abstracto lo pensamos que está bien, pero ya en la práctica nos puede chocar. Pero eso porque lo hemos vivido, ¿no? Donde el gobierno de cierta forma, como dice, bueno, estamos haciendo reducción de daños y participamos en comités de reducción de daños, pero entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo aseguramos que realmente no se está cooptando y distorsionando y cambiando, ¿no? Entonces creo que es algo donde pues queremos que los gobiernos lo hagan, que forman parte, ¿no? Que es una colaboración, pero sin que pierda la esencia, ¿no? Que son las personas, que es la libertad, que es la autonomía física y mental de las personas, ¿no? Y creo que eso a veces es un poco más complejo, ¿no? Ir como atravesando. Pero creo que esto es como un insumo que nos ayuda a entender en dónde estamos en este momento y desde esta perspectiva de género y cómo hacerlo mainstream, ¿no? Em,
Entonces sí, no, nada más celebrar todo el esfuerzo y lo vamos a ir compartiendo y ahorita lo comparto con nuestra equipa para como un recurso más. No sé, Felisa, si te veo tu mano. Tienes el micro apagado, Feli. Ay. Se me apaga solo, vale. Bueno, yo creo que es una oportunidad grandísima el que todos podamos analizar sobre este tema, porque trabajar en reducción de daños, los primeros que empezamos, era un invento que no colaba con nadie. O sea, en este momento se sabe que el programa de reducción de daños es un programa de atención a personas, pero un momento, es un programa de atención a personas. O sea, imaginaos que va al médico y uno está enfermo del corazón, pero tiene una enfermedad cardíaca bastante importante y dice, mira, tú es que estás demasiado mal, a ti no te voy a atender. Voy a aquellos que solamente le pasa una cosita por ahí, que se le obstruye una válvula, pues este le voy a atender. Resulta que nosotros nos dejábamos, las personas que más nos necesitan, nos los dejamos fuera. O sea, nada más atendíamos a los que vienen, a los que entran por la puerta y a los que nos piden ayuda. Y hay cantidad de gente que está en una situación que tenemos que buscar llegar al que no llega. Y con llegar al que no llegas es la reducción de daños, llegar al que no llega por él mismo. Y cuando llegas a esta población hay cantidad de cosas para hacer. Y en este sentido el tema del análisis a las mujeres es fundamental, porque si el análisis de atención a las mujeres en el resto de servicios que vienen a tratamiento y tal se debe hacer, se tiene que hacer, y además se puede hacer con bastante facilidad, quiero decir que protocolarizado y bien. En este concreto de mujeres de calle que están en situación de consumo de calle, una situación de vulnerabilidad total, ostras, es que era necesario que hiciésemos esta primera entrada de análisis colectivo. Y la inteligencia colectiva nos sirve para avalarnos entre todos y potenciar el que sigamos adelante. Me ha parecido fundamental y mira que llevamos años investigando, haciendo tal, pero este tema pues no lo habíamos tocado suficientemente bien. O sea, realmente siempre estamos incorporando todo aquello que nos vamos dejando o que no hemos podido hacerlo antes. Yo quería decir, gracias Felisa, yo quería decir, esto ya no es tanto una pregunta, sino es como la sensación que a mí me queda y me ha quedado. Muchas sensaciones muy buenas. La posibilidad de hacer el trabajo, como ahora decía bien Felisa, utilizando la inteligencia colectiva, el saber acumulado de todas las personas que llevan trabajando muchos años en diferentes ámbitos y aspectos de intervención, de diseño, de atención directa, etcétera, todo ese conocimiento que además ha sido como una sensación que ha quedado después de todos los grupos de discusión, que todo el mundo se quedaba ahí como, ala, cuánto, o sea, qué bien me ha venido igual, a mí misma igualmente el hecho de compartir la información, pero a su vez de recibir información y de poder someterla a discusión entre pares o entre iguales o con gente que sabe mucho de esto. Entonces, yo creo que la investigación será como sea, pero aún así se ha plantado una semilla muy interesante en los profesionales, que igual han sido aproximadamente unas 50 personas que han participado en los grupos de discusión, y esa semilla va a ir germinando en sus organizaciones, en su trabajo, etcétera. Con lo cual, aunque solo sea con la parte esta de diseminación, ya me parece un elemento muy importante y que a mí me deja un muy buen sabor de boca de esta investigación. Y nada, quería compartirlo sin más. Porque eso es verdad. Te seguriza No. en la defensa de derechos, te seguriza que colectivamente se haya hecho un análisis de este tipo. O sea, no es individualmente cada uno, sino que colectivamente estamos haciendo un análisis que te da seguridad para tú tener esa defensa de derechos delante de quien sea. Y si ya sabes que otros han trabajado de determinadas maneras, determinados temas, pues te seguriza muchísimo más. Con lo cual yo creo que, bueno, que vamos avanzando poco a poco, pero bueno, sin prisa o con prisa y sin pausa, pero en fin, vamos muy retrasados todavía en este tipo de análisis, sobre todo en lo que respecta al género.
una cosa, en realidad me provocó muchas cosas el comentario de Sara. Me lo quedo pensando y bueno, y les invito a Gabriela y a Rocío, que las veo por ahí, si quieren también sumar algo. Pero en Uruguay pasa de alguna manera lo que Sara comentaba, que es que la política de drogas está claramente inspirada en una mirada de reducción de riesgos y daños desde el organismo que se supone que es el rector de las políticas, que es la Junta Nacional de Drogas, la Secretaría de Drogas. Pero el problema es que la política de drogas no solamente es la que se gestiona desde la Secretaría, sino que también hay intervenciones políticas desde el Ministerio de Salud Pública, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, etcétera. Y hay como una cuestión muy esquizofrénica ahí en cuanto a que tienen otro enfoque, que es un enfoque mucho más punitivista, ¿no? Y entonces a mí me queda como la duda, realmente, la duda de si es viable, por lo menos en estos contextos, en estos tiempos, si es viable pensar que la política de Estado, globalmente entendida, se oriente desde el paradigma de la gestión de riesgos y placeres y la reducción de daños en su totalidad, ¿no? Eso me queda como una provocación este planteo de Sara a seguirlo pensando. No sé cómo lo ven Rocío, Gabriela, que también son coterráneas, digamos, también son uruguayas. Sí, te puedes abrir el micrófono, Gabriela. Ahí está. Hola. Bueno, muchas gracias. Siempre me mantengo cerca de los trabajos de ustedes y sobre todo de Ana, que es una trabajadora y me encanta encontrarme también con Rocío acá. Bueno, ya les comentaba en el chat que les felicito por el trabajo porque pienso yo que en el sentido de lo que dice Ana, siempre es como que Uruguay aparentemente, con sus políticas, con sus declaraciones, con los convenios que firma internacionalmente, tiene como esa imagen desde los años 2000, que incipientemente se empezó, sobre todo por los técnicos que trabajaban en campo, con la aplicación de reducción de riesgos y daños. Sin embargo, yo creo, como decía Felicia recién, que este tema cuando se cruza con género es como que lo tira también para abajo, ¿no? No solo lo que explicaba recién Anita, que la reducción de riesgos y daños tiene todas esas matices que después se baja a campo y nos encontramos con personas que están trabajando y que sin embargo tienen una moralidad, porque a veces lamentablemente hay que decirlo, que atenta contra los principios técnicos, atenta contra un principio de, bueno, yo tengo que atender a todas las personas de la mejor manera y poner mi mejor esfuerzo y también mi capacitación, ¿no? Y muchas de las veces eso no sucede y a veces, sin embargo, nos pasaba desde la Secretaría Nacional de Drogas, yo ahora estoy retirada, pero hace bien poco, o sea que nos pasaba de haber capacitado personas y después cuando uno iba a los dispositivos, la misma persona que estaba capacitada, esa moralidad, ese pensamiento que venía desde lo abstencionista, lograba como, bueno, oscurecer el esfuerzo que de alguna manera había hecho la persona y, bueno, y las instituciones y el Estado como para que tuviera esa capacitación. Entonces creo que sí, que con respecto al cruzamiento de reducción de riesgos y daño con género, hay muchísimo para hacer. Recién ahora en Uruguay, por ejemplo, el otro día asistí a una reunión donde las parteras, por ejemplo, por primera vez van a tener un lugar protagónico como parteras mujeres en las decisiones que se están tomando, en los tratamientos, en las distribuciones de los recursos, en el hospital gratuito, en el hospital Pereira Rosell. O sea, recién ahora, y
nosotros decimos, bueno, obviamente que tenemos muchas personas en el Pereira Rosell, hombres, ginecólogos que nos han apoyado a las mujeres y en el tema drogas también, digo, por citar uno, el doctor Brioso, pero sin embargo, en cuanto a género, si hilamos fino, encontramos siempre grietas que, bueno, son tan importantes como, por ejemplo, no ser pensadas los servicios desde un pensamiento también de mujer y desde un conocimiento de técnicas que están en campo con las usuarias en los grupos que se trabaja con ellas, por ejemplo, salud mental, también adicciones. Entonces, quería aunarme en este comentario de Ana, de Felicia, del estudio maravilloso que lograron hacer. Aparte, felicitarles también muchísimo, porque creo que, bueno, estos son los escalones que se van subiendo, o no importa, o bajando, pero bueno, son los pasos que se van dando y que son grandes logros sin duda, así que felicitaciones. Gracias. Bueno, está Jorge. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Primero que nada, felicitarles por el trabajo. Muchas gracias por las presentaciones. La verdad es que a mí me gustan mucho estos espacios porque es un espacio de intercambio de saberes. Yo solo quería como agregar algunas cuestiones muy puntuales, que claro que siempre sueño con esta cuestión de la reducción de riesgos y daños. Me encantaría, ¿no?, que tuviera más enfoques como antirracistas, decoloniales, situándome desde una perspectiva como un hombre indígena, ¿no? Y también entendiendo que la interseccionalidad y las intersecciones, el concepto de intersección surge desde una mujer negra, ¿no? Entonces, también como que hay que dar ese contexto, ese entendimiento para saber también cómo se dan las opresiones, ¿no? Y independiente, no sé, ¿no? Como que yo pienso mucho a veces en la politización, en el desarrollo y en la formación de los feminismos, de las mujeres, cómo han hecho este trabajo tan sorprendente de empoderarse, de formarse históricamente por esta cuestión, ¿no? Entonces yo siempre pienso igual desde privilegio como hombre heterosexual cis, y también cómo las instituciones están pensadas como dispositivos de control patriarcales. Entonces, en ese sentido, como que siempre pienso en lo que habla María Galindo desde estos de los feminismos bastardos, que es una boliviana, y ella habla sobre también la despatriarcalización de las instituciones, ¿no? Entonces, creo que también como una posición, como un hombre heterosexual cis, también es importante pensar el género desde esa cuestión, ¿no? Más allá de la deconstrucción, por así plantearla, cómo despatriarquizamos todos estas formas de abordajes, y cómo también nosotros despatriarcamos nuestros pensamientos, ¿no? Como hombres, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel en esta cuestión? Porque claro, históricamente han habido presiones y que las comunidades oprimidas se han formado, se han politizado, pero y luego las instituciones tomadoras de decisiones, quien tiene el poder, las relaciones de poder, ¿cómo pensamos eso, no? Entonces, a mí realmente me gustan mucho estos espacios. No sé si fui algo confuso, pero eso, ¿no? Como que me hacen pensar todas estas cuestiones también desde mi posición, desde mi posicionamiento y mi lugar de enunciación, ¿no? Como hombre heterosexual cis y también indígena, ¿no? Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, no sé si tenemos a alguien más que quiere intervenir. Veo una mano levantada. Fabián. Buenos días a todas y todos. Gracias por la posibilidad de profundizar estos temas que en tiempos de la Argentina precisamente son muy difíciles, ¿no? Yo pensaba que en función de lo que venimos hablando, cómo nosotros llamamos el juego de la oca, digamos, ¿no? En esto de cómo se avanza y se retrocede en función de las políticas públicas, las incidencias que hay que
producir a partir de las organizaciones que tenemos esta militancia silenciosa, porque en definitiva somos 20 y pico de personas con distintas responsabilidades en distintos lugares del mundo, pero que a la vez se replican no sé, en Fonga, en Posada del Inti, en las distintas instituciones, cuando tenés un gobierno que a nivel nacional que cerró el Ministerio de la Mujer, que cerró la Subsecretaría de Violencia y Género, financia los programas de apoyo a las mujeres y a las diversidades sexuales, donde hay una guerra o un cambio de paradigma cultural en términos de estos temas, donde se vuelven a revivir épocas no digo de hace 10 años, de hace 50, 60 años. Entonces digo valorizar este espacio en términos de construir herramientas y discusiones que nos permitan que esta revolución silenciosa que hay que hacer, porque nadie nos va a detener, no tengo dudas de eso, ni estos tipos, ni nadie nos va a detener porque somos, porque ponemos amor en la tarea y porque estamos comprometidos y no tengo dudas que estos son los espacios que en definitiva empoderan a las organizaciones, empoderan a las personas y particularmente a mí me da, como presidente de Posada del Inti, vicepresidente de Fonga, la posibilidad de salir con ganas de dar pelea. Nada, eso quería transmitirles porque realmente angustia muchas veces la contracara de algunos procesos y que, por otro lado, nosotros como programa hoy tenemos 100 usuarios, donde el 30 y pico, 40% son chicas o sea, ese efecto que se viene dando de los últimos 10 años del trabajo y demás, de acceso a tratamiento, está teniendo, y lamentablemente, esta contracara que les cuento, ¿no? ¿Se entiende? Digo, y eso angustia, porque en definitiva es la sensación de que mucho trabajo que se viene haciendo se pone en riesgo y bueno, me parece que estos son los espacios y a militarla y a seguir, y gracias porque carga pilas. Gracias, Perdón, Fabián. en Sí. función de que decía Fabián, pensaba y lo asociaba por ahí a esto que marcaba Sara, ¿no? En su preocupación en lo que sucede allá, y acá muchas veces durante los últimos años también se dio algo así como una falsa política de género. ¿Sí? Los espacios estuvieron, pero después al momento de necesitar de los espacios, de necesitar de las personas, de necesitar de los recursos, esos recursos terminaban no estando, ¿no? Dando por efecto mayor vulnerabilidad a quien ya de por sí estaba en un contexto de vulnerabilidad. Entonces, creo, y por lo menos como para contrarrestar un poco esto que planteaba de la angustia que genera, que es cierto, voy en pos de que justamente estos documentos tengan la práctica, tengan una inclusión concreta y efectiva, tanto en las políticas como en las instituciones, y que en definitiva la implementación sea desde una plena convicción y no desde un ser prolijo. ¿Se entiende? Así como también en esto de la reducción de riesgo y daño. Bueno, desde esta convicción que planteaba Felisa, que cuando uno lo escucha en el ejemplo del médico cardiólogo, ¿no? Es indignante. Bueno, que en esto también indigne de la misma forma. Gracias. Más que indignar es que no se daría. Eso no se da en cualquier medicina, en cualquier patología física no se da. Pero se da en nuestro campo porque no tenemos... Son personas sobre todo pobres. O sea, son personas drogodependientes, pero sobre todo, y son mujeres, y son de tal, pero sobre todo son pobres. Si no fueran pobres, pues seguramente muchas de las cosas ni se verían. Bueno, nos estamos acercando ya a la hora prevista para el cierre. No sé si hay alguien más que quiera intervenir, si no, le invitaría a Carlos a que pueda hacer un comentario final. Bueno, hago el comentario final entonces.
Recalcar de nuevo, ¿no?, que ha sido una investigación, primero, muy bonita, luego que la forma en la que hemos podido hacerla con tanta gente involucrada, con tantos cerebros pensando, poniendo a disposición su conocimiento, su capacidad de análisis, de reflexión. Yo creo que ha sido un privilegio para mí, y porque no siempre se tiene la oportunidad de contar con tantas cabezas para poder realizar una investigación, y eso al final yo creo que se nota también porque al final tú te metes en tu bucle o estás en tu bucle y no eres capaz de salir de ahí y te autojustificas en tus pensamientos y buscas la confirmación de tus pensamientos cuando cuando hay tantas cabezas a la vez, es muy difícil que esto pase, porque siempre va a haber alguien que te esté diciendo, oye, que yo estoy viendo esto que está saliendo por aquí. Lo que decía Ana antes, lo que habéis dicho, ¿no? Cómo a la vez ha sido un aprendizaje para los que estábamos haciendo la investigación, pero también para aquellas personas que habéis participado en los grupos de discusión, y eso pues también es un orgullo y satisfacción, como diría nuestro emérito. Y nada, que espero que la investigación sea interesante, que tenga muchas descargas, que se disemine mucho, que podamos llevarla a todos los espacios que se pueda, y nada, y que ha sido un placer total y absoluto, y para mí un privilegio como investigador el poder realizarla. Un saludo a todos, a todas y a todos. Buenas tardes, y que sigamos así por mucho tiempo. Y que, recogiendo un poco el guante de Fabián, hace 10 años aquí en España esto era horrible, no había dinero para nada ni para nadie, estaban desapareciendo ONGs a diestro y siniestro, y bueno, ahora pues parece que todo va un poco mejor. Carlos, y hoy día quieren cerrar un centro de reducción de daños en Murcia. O sea, un centro que ha abierto de reducción de daños, están al borde que lo cierran y lo cerrarán. O sea que esto va al vaivén de las políticas, porque no son derechos. Sí. Pero bueno, que no sabía esto, pero te agradezco, porque siempre es importante saber estas cosas, pero también por animar un poco a Fabián, ¿no? Que ahora el péndulo está más de aquel lado, y todo parece negro y negativo, y pasado mañana el péndulo está del otro lado, y hay oportunidades de desarrollar programas. Y sí, hombre, vosotros mismos en ABD en Barcelona pudisteis desarrollar durante la pandemia pero no teníamos el que está en este momento gobernando el país de Argentina. Claro, por eso, pero que al final esto es un vaivén en el que nos vamos manejando como podemos, y en el que unas veces el túnel está muy oscuro y otras veces hay un poquito más de luz al final. Simplemente en este sentido. Y eso lo digo yo, que soy probablemente una persona relativamente joven dentro de los que estamos aquí, y con no tanta trayectoria como muchas de las personas que estáis, y que esto es así, y que hay que luchar contra corriente. Eso sí, siempre lo hacemos y siempre lo haremos. Y estaremos del lado de los desposeídos y de los oprimidos y de las oprimidas, y de la gente que está en los márgenes de la sociedad. Bueno, en la hora de cerrar, entonces nos despedimos agradeciéndoles mucho a todos, especialmente a las personas que también participaron en los grupos de debate, por el tiempo que pusieron en ese momento, y a todos y a todas y a todos por estar hoy, por sus participaciones, sus preguntas, por el impulso que tomamos para seguir. Y sepan que los vamos a estar contactando para nuevos desafíos, y cuando este documento siga cobrando vida en distintas instancias. Bueno, abrazos muy grandes para cada uno. Adiós. Felices fiestas y felices vacaciones para los que vais a hacer vacaciones ahora. Gracias, Feli. Un beso a todos y todas. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, cariños.
Cariños a todas.